Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice: amén. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor, una vez más te ha placido reunirnos como tu iglesia, para hablarnos, para guiarnos, para direccionarnos de la manera adecuada, para motivarnos justamente con esta palabra, que nosotros sigamos adelante, esforzándonos, buscando agradarte, buscando vivir para tu gloria, teniendo un sentido genuino de pertenencia con el lugar donde nos has congregado, donde nos alimentas, teniendo claridad de lo que nos quieres hablar, de que nosotros, los hijos, los que somos hijos de Dios, debemos imitarte, y que hoy nos enseñes en qué debemos imitarte, para que nosotros entonces evaluemos si verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios o no. Danos sabiduría, discernimiento, todo lo que necesitamos para comprender hoy tu palabra, ya que tú la has traído para nuestra edificación, nuestra exhortación y aún nuestra consolación. Así que en tus manos estamos y esperamos, Señor, que nos hables, pero que nos impulses a hacer tu voluntad, a vivir para tu gloria, para que nos impulses, Señor, verdaderamente a vivir, a comportarnos como verdaderos hijos del Dios Altísimo. Eso es lo que te pedimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para su gloria. Amén y amén. Puede tomar asiento. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, todo aquel que ha abrazado al Señor Jesucristo y lo tiene ahora como su Señor y como su Salvador, ese es el que tiene este privilegio. El privilegio de ser llamado hijo de Dios. Pero escuche, no es solamente un privilegio ser hijo de Dios, es una gran responsabilidad ser hijo de Dios. Escuche, una cosa es que nos llamen hijos de Dios y otra cosa es que seamos hijos de Dios. Y el privilegio y la gran responsabilidad es ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es una gran responsabilidad. Y lo primero que usted y yo debemos entender es que como hijos de Dios, el Señor nos ama. Como hijos de Dios, el Señor nos ama. Y de hecho de eso estuvimos hablando hace algunos días atrás en un mensaje que titulamos Dios, los hijos de Dios son amados por Dios. Es que era el mensaje. Los hijos de Dios son amados por Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Y cuántos creen que Él les ama? Él nos ama. Entonces, meditando en lo que el Señor quiere hablar hoy, usted debe empezar a meditar desde lo que le decía, desde el título. Y usted debe, ahí donde está, si es hijo de Dios, si usted tiene al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe legítimamente, usted debe meditar, ¿estoy yo viviendo como hijo de Dios? ¿Estoy yo imitando a Dios?
Pastor, eso es muy duro. No, el apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores de Dios. Ahora, si Pablo lo dice, si la Escritura lo dice, se puede. Es posible hacerlo. Recuerden, es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio enorme ser hijo de Dios. Pero es una gran responsabilidad ser hijo de Dios. Porque el privilegio es grandioso. Lo que obtenemos es maravilloso. Las promesas, las bendiciones son inmensas. Pero escuche, tan inmensas que la Escritura dice que somos herederos de Dios. Todo lo que Dios posee, de todo lo que Dios es dueño, usted y yo también. Pero eso acarrea una gran responsabilidad, porque la responsabilidad es ser como Dios, imitar a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Entonces, el Señor nos coloca aquí un estilo de vida que nosotros debemos tener. El apóstol Pablo coloca delante de nosotros cuál es el estilo de santidad que nosotros debemos tener. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que Dios quiere de aquellos que Él dice que son sus hijos? ¿Qué es lo que Él nos exige? Pues que seamos imitadores de Dios. Versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Esta palabra que nosotros vemos aquí, imitar, tiene un significado muy particular, porque es de la palabra que nosotros vemos y aplicamos, que significa hacer mímica. La palabra imitar significa hacer mímica. Imitar a alguien tal cual como es, esa es la palabra. Usted no ha visto esos programas de televisión, yo me llamo fulano. ¿Ellos qué hacen al cantar? Ellos imitan a esa persona que están imitando, imitan sus gestos, su manera de moverse, cómo mueven las manos, imitan hasta su voz, todo lo imitan, hasta su manera de vestir. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos a los hijos, a los que somos hijos de Dios. Mira a Dios e imítale. Seamos sinceros. ¿Cómo usted va a mirar a Dios para imitarlo si usted no va a las Escrituras para ver cómo es Él? Ahora, hay algo muy particular. Cada vez que vienes a la iglesia, cada que escuchas una predicación y cada vez que lees la Biblia, Dios te está mostrando cómo es Él. ¿Para qué? Para que lo imites, para que seas como Él, para que vivas como Él, para que te comportes como Él, para que te apasiones como Él, para que ames como Él, para que perdones como Él, para que te interese lo que a Él le interesa. Para eso. Muchas personas han venido a este lugar y no han podido estar aquí. Porque no han sido capaces de soportar la palabra que Dios trae. Y hay otros que han estado aquí y están aquí y van a otra iglesia. Están aquí y van a otra iglesia. Están aquí y van a otra iglesia. Hermano, eso tampoco funciona. Hablaba con una persona en estos días y ella pertenece a otra denominación. Y me decía, pastor, yo escucho mucho los mensajes del pastor George. Y yo, bueno, gloria a Dios. Pero está en una denominación falsa. Está en una iglesia que no es sana doctrina. No se va de allí. Ella misma sabe que el lugar es de falsa doctrina. Ella lo reconoce. Y ella dice, yo escucho los mensajes del pastor George, pero no se va de ahí. ¿Sabe qué tiene esta persona? Confusión. Porque escucha la palabra de Dios a través del pastor George y escucha la palabra del hombre a través del lugar del pastor donde se congrega. Entonces, ella tiene una confusión y por eso no está allá ni tampoco está aquí. Es un gran problema. Hermanos, tenemos que ser fieles a Dios. Y Él a usted lo coloca en un lugar para que usted sea fiel en el lugar donde Él lo coloca. Decíamos en estos días, es adulterio espiritual. ¿Qué pensaría la hermana Lady? ¿Qué pensaría la hermana Sorley? ¿Qué pensaría Jenny? Y las mujeres casadas, ¿qué pensaría Laura? Ah, bueno, ok. Albeiro le dice, amor, hoy voy a ir a dormir en la casa de tu hermana con tu hermana. No me imagino lo que diría la hermana Sorley.
No me imagino la hermana Lady qué diría cuando Jonathan le diga, amor, hoy voy a ir a dormir con tu hermana. Pero no son hermanas, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué actitud tomaría Laura que Julio le diga, hoy voy a ir a dormir con tu hermana? ¿Ah? No creo que haga una muy buena sonrisa. No creo que le diga, sí, hágale tranquilo. ¿O sí? Pastor, pero ¿qué tiene de malo? Es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué tiene de malo ir a visitar aquella iglesia y a aquella otra iglesia? Lo mismo. ¿Qué tiene de malo que tu esposo vaya y duerma con tu hermana? Se llama adulterio espiritual, hermano. El Señor te colocó en un lugar, quédate ahí en ese lugar donde el Señor te colocó. Para eso te colocó. ¿Para qué? Para que seas efectivo en el lugar donde Él te puso. Para que sirvas ahí en ese lugar donde Él te colocó. Ahora, listo. Podemos ir a visitar algún lugar que sea que sabemos que me van a enseñar exactamente lo mismo en el lugar donde estoy. Que de vez en cuando yo vaya, digamos, en el ministerio en el que estamos, y sabemos que hay una iglesia que es de sana doctrina y que enseñan la verdad de Dios, ir a visitar por allá de vez en cuando no es malo. Pero es que hay gente que va allí y va aquí, va allí y va allá, y va aquí y va. Se llaman turistas espirituales practicando adulterio espiritual. Eso es pecaminoso, hermano. Y en el lugar donde Dios los puso no son efectivos. Eso es más doloroso. Por eso el Señor nos está diciendo que imitemos a Dios. El Señor está diciendo en este pasaje que acabamos de leer que nosotros debemos hacer mímica de Dios, que usted y yo debemos imitar a Dios, tratar de copiar a Dios. Si somos verdaderamente sus discípulos, esto es lo que el Señor demanda de aquellos que llama como hijos. Escucha, la vida cristiana no se trata solo de una serie de reglas y una lista de no hagas esto y esto sí. La vida cristiana no es ese, no veas, no mires, no toques, no hagas, no hables, no vayas. No. De eso no es lo que se trata la vida cristiana. Escuche, la vida cristiana se trata de que usted y yo conozcamos a Dios a través de la Escritura y lo imitemos. Eso es la vida cristiana. Esa es la norma de santidad que aparece en la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, si usted mira Mateo capítulo 5, del versículo 43 en adelante, en el Sermón del Monte, el Señor mire lo que dijo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces dice, mira, te han enseñado que dice la Biblia que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si usted mira el Antiguo Testamento, esta palabra de amarás a tu prójimo está allí, pero en ninguna parte de la ley dice que aborrecerás a tu enemigo. No existe. Entonces, el Señor Jesucristo hace la corrección. ¿Y por qué el Señor Jesucristo hace la corrección? Porque Él fue quien dio la ley y Él es el que tiene la autoridad de interpretarla. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué, Señor, debemos hacer eso? ¿Para qué? Bueno, porque eso es lo que nos enseña la moralidad de este mundo. No, de ninguna manera. Él dice es que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hay que amar al enemigo. Hay que bendecir a los que nos maldicen. ¿Para qué, Señor? Para que seáis hijos. Si eres hijo, tienes que imitarlo en eso. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y escuche, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Eres hijo de Dios? Sí o sí. Tu responsabilidad es imitar a Dios. Si usted quiere entenderlo de una manera más clara, tienes que imitar a Cristo. Hay que imitar a Cristo.
Porque Cristo es la imagen viva de Dios. Hay que imitar a Cristo. Dice el apóstol Juan en Juan capítulo 13 y versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pastor, mandamiento nuevo dice, ¿cierto? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ese no es el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo no es que nos amemos unos a otros, ya eso lo había dicho desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo nuevo en el mandamiento? La manera de hacerlo. ¿Cómo nos debemos amar unos a otros? Dice, como yo os he amado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Ustedes, hijos míos, ustedes que han venido a mí en arrepentimiento y fe, ustedes que han depositado toda su fe y confianza en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario, ustedes imítenme. Imítenme a mí, imítenme en amar como yo amo, imítenme a mí, así como yo los amé, amen ustedes también a los demás, imítenme. Imítenme. Y en el resto del Nuevo Testamento nosotros encontramos muchas exhortaciones parecidas a esta. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice, él nos exhorta a que nosotros pensemos como Cristo, que tengamos la mente de Cristo. Cada uno de nosotros debemos pensar como Cristo, es lo que él dice. Y el apóstol Pablo le dice a los esposos en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo a ella, por ella. Muchos ejemplos. Ahora, el Señor nos dejó ejemplo con su estilo de vida para que nosotros sigamos sus pisadas. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos imitar siempre al Señor. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, él dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Alguna duda de imitar al Señor? Por si acaso. ¿Será que hay alguna duda en que el Señor nos está llamando a los hijos de Dios a imitarlo a Él? La verdad es que Él es el modelo que usted y yo debemos seguir. Y son muchos más los pasajes que encontramos que hablan en relación a esto. Aquí solo estamos citando algunos. Entonces, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, la norma que debemos seguir es esta y no otra. Imita a Cristo. Imita a Dios, imítalo. Nosotros no somos personas moralistas, no. Nosotros no somos simplemente personas decentes. El cristiano debe ser imitador de Dios. Porque yo conozco muchas personas moralistas. Yo conozco muchas personas que no engañan a su esposa, no consumen licor, no fuman, no se drogan, no dicen malas palabras, no son envidiosos, ayudan a la gente, son muy decentes, pero no conocen a Cristo. No, nosotros no somos personas muy decentes y moralistas, nosotros debemos imitar a Dios y abarcará todo lo demás. Ahora, eso no significa imitar a Dios que usted y yo podemos y debemos imitar la omnipotencia de Dios o su poder, porque Dios es Dios, no hay nadie como Él. Nosotros no podemos imitar esas cosas, ni tampoco podemos crear un mundo como un universo como Dios lo creó. No está hablando de eso el apóstol Pablo. Nosotros no podemos hacer todas las cosas grandiosas y maravillosas que Dios hace. Pero sí, escuche, podemos y debemos copiar su carácter. Imitar el carácter de Dios. Porque escuche, nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, como dice Pablo en Romanos 8:29.
Nosotros debemos crecer y avanzar cada día en el conocimiento del Señor para que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes. ¿Cuántos padres aquí anhelan que sus hijos siempre sean obedientes? Él también desea que nosotros seamos obedientes. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en algunas áreas de su vida. ¿Así no dice? Sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como Dios es santo. ¿Cierto? No. Sed santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. ¿Por qué los hijos de Dios debemos ser santos? La razón es porque Dios es santo. Pablo nos está diciendo, hay una norma de santidad y la norma de santidad es imítalo. ¿Por qué? Porque si lo imitas a Él, vas a imitar su santidad también. Sed santo, hijo mío, porque la razón es porque yo soy santo y porque yo soy santo, debes ser santo. Es lo que nos dice. No un santo en la iglesia y un diablo fuera de la iglesia. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el estudio, solo, aunque estés solo, completamente solo, debes ser santo. Y tu santidad, cuando nadie te ve, cuando no hay nadie, cuando estás en soledad, está aquí, en tu manera de pensar. Nosotros somos llamados a ser santos, a ser como Dios en todas las áreas de nuestra vida y vivir para Él. Es por esta razón que los cristianos debemos tener en muy alta estima los mandamientos del Señor. Muy alta estima. Ya que los mandamientos del Señor, Éxodo capítulo ¿qué? Uy, Dios. ¿Usted no sabe dónde están los mandamientos? Los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos que le dio al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, son el estándar, muestran el carácter de Dios. Esos mandamientos muestran el carácter de Dios. Porque los 10 mandamientos, al mostrar el carácter de Dios, nos deben a nosotros llamar la atención. Pastor, y es que los 10 mandamientos todavía están vigentes hoy. ¿Y por qué los 10 mandamientos están vigentes hoy? Porque el carácter de Dios sigue vigente hasta hoy. Y los mandamientos de Dios muestran su carácter. Y usted y yo estamos llamados a imitar el carácter de Dios. ¿Sí? Ahora escuche lo que le digo. Esos mandamientos siguen vigentes porque el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Y todo aquel que dice que ama a Dios, debe amar los mandamientos de Dios. Debe amar los mandamientos de Dios. Ahora, esas personas que ven los mandamientos de Dios como una carga, no, pastor, es que eso es muy duro. Pastor, es que obedecer los 10 mandamientos, eso es muy duro. Eso es una carga muy pesada, eso es una carga insoportable. Esos que piensan así es porque no conocen a Dios y tampoco le aman. Miren lo que dice el rey David, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. De vez en cuando medito en ella, Señor. Dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación, pastor, pero eso era el rey David. Sí, pero el salmista amaba a Dios, y porque amaba a Dios, amaba su palabra, sus mandamientos, y lo mismo vemos en el apóstol Pablo.
en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 22, el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito, me gozo en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Un verdadero cristiano se deleita en todo aquello que refleja el carácter de Dios. En todo. Se deleita en todo aquello que es conforme al carácter de Dios. Y eso es la ley. La ley moral refleja el carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Entonces usted y yo debemos deleitarnos en ello. Algunos han manifestado, cuando hablan acerca de la ley, y de hecho han malinterpretado el hecho de que los cristianos ya no estamos bajo la ley, y es verdad. Los cristianos ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero escuche, hay muchos que han malinterpretado esto, porque estar ya eximidos de la ley y estar bajo la gracia no significa que usted y yo no debemos obedecer los mandamientos de Dios. No significa eso. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, en el sentido en que la ley ya no nos condena. ¿Por qué no nos condena? Porque Cristo fue castigado por usted y por mí. Cristo fue quien recibió todo el peso de la ira de Dios. Por usted y por mí. Él recibió el castigo. Como usted y yo no podíamos obedecer la ley perfectamente, Cristo vino y obedeció perfectamente la ley. Y al Él obedecer la ley completa y perfectamente, entonces pudo ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y ser el Cordero perfecto para que Él fuera el sacrificio final para apaciguar, aplacar la ira que Dios tenía sobre el ser humano. Esta semana vi un video de un pastor muy cool. Sí, esos pastores que muchos quieren hoy, que decía que en la obra de la cruz no estaba manifestada la ira de Dios, sino el amor de Dios. Disculpe la expresión, pocas veces la uso, y más, pero la voy a usar, aunque sé que nos van a ver por YouTube, pero la voy a usar. ¡Qué sinvergüenza! Acabar de decir que Dios no estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con ese pasaje que Pablo dice que sí? Discúlpenme otra vez. ¡Qué sinvergüenza! No conoce la Biblia, no conoce a Dios y mucho menos lo ama. ¿Ignorante o quiere serlo? Que Dios no estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo consigo mismo, él no conoce la Biblia, no ha leído la Biblia. No lo ha hecho, hermano. Porque fue Él el que tomó nuestro lugar. Porque escuche, Dios mismo dice que Él está airado todos los días con el pecador. Pero ama al pecador. Lo ama, pero está airado con el pecador. Si la ira de Dios no existiera, ¿para qué Cristo en la cruz? ¿Para qué? Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos librados de la condenación de la ley. En eso es que estamos nosotros ya bajo la gracia y no estamos en la ley. Pero la ley sigue siendo el modelo de obediencia del cristiano. ¿Por qué? Porque esa ley sigue reflejando la santidad de Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: si me amáis, guarda, obedece mis mandamientos. El que no obedece los mandamientos de Dios, tranquilo, no ama a Dios. Jamás puede decir que lo ama. ¿Por qué? Porque está mostrando con eso un rechazo al carácter de Dios. Pastor, vea, yo sí amo a Dios, pero es que no me gustan los mandamientos. Pero yo amo a Dios con todo mi corazón, pastor. Eso es una contradicción, hermano.
Completamente una contradicción, porque el que ama a Dios, ama el carácter de Dios, y el que ama el carácter de Dios, ama sus mandamientos, y el que ama sus mandamientos, desea apasionadamente, con gozo y con alegría, obedecerlos. Y eso no es legalismo, eso no es extremismo, eso es una obediencia que fluye del amor y de la fe a nuestro Señor. Fluye, hermano. Le creemos a Dios, amamos a Dios y por eso obedecemos a Dios. Todo lo que Él nos diga que hagamos, lo hacemos. Muchos ven en los mandamientos de Dios algo como de que el Señor lo que quiere es hacernos la vida miserable y aburrida. Como quien dice, Dios está ya sentado en su trono, mirando a los hombres aquí. Se están deleitando mucho en eso. Prohibido. No, eso no es lo que Dios hace. Ese que piensa así es porque no conoce a Dios y no le ama. Ese que tiene la visión, esa visión de los mandamientos, no le ama. No le ama. No conoce a Dios. Y si hay alguien en esta iglesia que tenga la idea de que los mandamientos de Dios son muy duros, son muy terribles, y es algo que no puede llevar, o sea, si hay alguien aquí que de pronto piense, pastor, yo sí amo a Dios, pero es que los mandamientos, no conoce a Dios, aunque venga a esta iglesia. No conoce a Dios ni le ama tampoco. Y si no conoce a Dios y no ama a Dios, no es cristiano. Y si no es cristiano, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, está en riesgo de irse a la condenación. Así que necesita venir a Él en arrepentimiento y fe. Puede ser un religioso, pero no un hijo de Dios. Pero no un hijo de Dios. Es triste, ¿no? Escuche, una cosa que sí es clara es que nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En gran manera. Escuche, Él no es ese Dios que está ya sentado esperando vernos felices para enviarnos una carta y decir, prohibido lo que haces. No, no lo hace. Él quiere siempre nuestro bien. Él quiere que sus hijos estén bien. Yo hago una pregunta. Padres y madres, ¿ustedes quieren ver a sus hijos a todos aburridos? Hay muchos que, ay, este niño sí molesta, ay, este niño sí es cansón, ay, este niño no me deja hacer nada, ay, este niño no sé qué. Y entonces, ¿qué quiere usted? Que siendo un niño se siente en una silla todo un día y esté ahí así. ¿En serio? Si cuando mis hijos nacieron, yo los hubiese visto en su edad de niños, levantarse en la mañana, sentarse en una silla, cruzarse de brazos, todo el día en silencio, yo diría, mi hijo, despierte. ¿Qué le pasa? ¿Está vivo? Hermanos, el Señor quiere nuestro bien. Si nosotros queremos el bien para nuestros hijos, ¿acaso Dios, nuestro Padre Celestial, quiere nuestro mal? Jamás quiere nuestro bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Él nos traza un camino, Él sabe que nosotros debemos ir por ese camino porque es para nuestro bien. Porque Él sabe qué es lo que nos beneficia, cuál es el problema, que Él nos coloca en un camino y nosotros obedientemente nos vamos por otro. Como Jonás. Como Jonás. Ven, estos días estaba hablando de Jonás y cambié el nombre, dije que Job. Qué susto. Cuando escuché el mensaje yo, ¿cuál Job? Job no fue a Tarsis, era Jonás. Él sabe que ese camino que trazó para nosotros es el mejor. Pero nosotros siempre queremos ser más inteligentes que Dios. Y, Señor, este es el camino, sí, muy bien. Voy por aquí. Dios nos quiere hacer bien, hermano. Le quiero hacer una pregunta. Un pastor la hizo a la iglesia, me llamó la atención y dije, yo quiero hacer esta pregunta a la iglesia. Es como extraña, sí, eso decía el pastor. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es feliz?
¿Ustedes creen que Dios es feliz o no? ¿O ustedes creen que Dios es un ogro celestial que está allá mirándonos a nosotros con cara de bravucón? A ver que esta gente se va a divertir mucho. Ya no quiero ver. ¿Usted no ha visto esos ancianos que ya los niños no pueden gritar que ¡ah, no, ya! ¡Ah, que no! ¿No ha visto? Vi a muchos jóvenes riendo. ¿Será que ustedes se volvieron en ogros y ya no quieren que los niños griten? Oh, por Dios. Nuestro Dios no es un ogro malhumorado, hermanos. La Biblia dice que nuestro Dios es bienaventurado. Escuche, nuestro Dios es el ser más feliz de todo el universo. Pero al mismo tiempo es un Dios santo y su santidad no hace que disminuya su felicidad, para nada. Escuche, y esa felicidad que Él tiene, esa felicidad es la que Dios quiere para nosotros. Él quiere que sus hijos sean felices también. Él quiere que sus hijos sean felices. Escuche, por eso la ley de Dios, sus mandamientos no pueden ser una camisa de fuerza para nosotros, porque la ley de Dios no nos esclaviza y no nos hace la vida más miserable. Dice el salmista, otra vez en el Salmo 19, versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos. Y escuche, que aburren todo el día mi corazón. Que alegran el corazón. Dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Oiga, esto es hermoso. Y algunos dicen, no, pastor, no se puede ser tan fanático, es que no se puede obedecer la Biblia al pie de la letra. No, señor, así no es. Pero miren lo que dijo el salmista. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y el Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hoy, hermanos, es el pecado el que nos esclaviza. Los mandamientos de Dios traen libertad, hermano. Traen libertad al verdadero Hijo de Dios. El ser humano solo puede ser feliz cuando puede ser santo. Cuando puede ser santo. Y solo puede ser libre cuando puede ser santo. También. Y la santidad no es otra cosa que ser conforme al carácter santo de Dios. Eso es la santidad, hermano. Esta es la norma de santidad que debemos seguir si en verdad somos cristianos y si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cuál es la norma? Debemos imitar a Dios. ¿Estás imitando a Dios? Hasta aquí, ¿estás imitando a Dios? Ahora, ¿cuál es la razón que el apóstol Pablo nos da en el texto para que usted y yo imitemos a Dios? Versículo 1 otra vez. Sed pues imitadores de Dios, y aquí está, como hijos amados. Y volvemos al mismo mensaje anterior, al que vimos hace días. Los hijos de Dios son amados por Dios. Y él está diciendo aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La razón para que usted y yo imitemos a Dios es porque Él nos ama. Él ama a sus hijos. Porque Él nos ama. Y de manera natural los hijos imitan a sus padres. Muchas veces no notamos, como padres, nosotros no notamos ¿cómo se le dice? La fuerte influencia que usted y yo tenemos con nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta, pero nuestros hijos ven en nosotros muchas cosas que ellos imitan. Nosotros, los padres, tenemos una influencia sobre nuestros hijos. A veces no creemos, pero ellos, o para bien o para mal, imitan los padres. Ya sea en los gestos que hacen, en cómo duermen, en cómo hablan, cómo se mueven o cómo caminan, pero los hijos imitan a los padres. Hasta como roncan a veces. Los hijos imitan a los padres. Para bien o para mal, ejercemos una fuerte influencia sobre nuestros hijos. De manera natural, los hijos imitan a los padres. ¿Hay una inclinación así? Eso lo hacen los hijos.
Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, de manera natural deberíamos tener la fuerte inclinación de imitar a nuestro Padre Celestial. Deberíamos imitarlos. Escuche, nosotros somos hijos de Dios, hemos sido regenerados por Él, hemos sido adoptados por Dios y Dios obró en nosotros un cambio muy profundo en nuestro ser interior, de tal manera que vamos siendo transformados día a día y nos vamos haciendo una semejanza cada día acerca de nuestro Dios. Así como dice el apóstol Pablo aquí mismo en Efesios capítulo 4 versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la meta del cristiano? Parecernos en todo a nuestro Dios. Porque este nuevo hombre es creado según Dios. Parecernos. Hermanos, la Biblia una y otra vez, siempre habla de lo mismo. Si en realidad somos hijos de Dios, estamos en un proceso de transformación constante. ¿Y cuál es la meta? Que cada día nos parezcamos más a Él y menos al estilo de vida que usted y yo teníamos antes de venir a Cristo. Vuelvo, creo que esto va a ser repetitivo. ¿Estás imitando a Dios? En tu carácter, en tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar, en cómo tratas a las personas, en cómo amas a los demás, en cómo perdonas. ¿Estás imitando a Dios? Buena pregunta. Ahora, hay algo en nuestro texto que no quisiera que nosotros pasáramos por alto. No solo somos hijos de Dios, sino que somos hijos amados, dice el texto en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto añade peso a esta exhortación que el apóstol Pablo trae. Porque escuche, el Hijo de Dios, ese hijo que es amado, tiene más razón para querer imitar a su padre. Porque le ama. Ahora, no es cualquier padre. Entiéndase. No estamos hablando de cualquier padre, estamos hablando de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Cuando uno, lo digo por manera personal y sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo, y muy de acuerdo. Cuando uno llega a la adolescencia, uno empieza a mirar a los padres y empieza a ver todos los defectos de los padres. Yo no quiero ser como él. Uno empieza a mirar a los padres en la edad de la adolescencia y uno ve que todo lo que el padre le dice, todo lo que los padres le aconsejan, que todo lo que ellos le dicen a uno que no debía hacer, uno dice, no tiene razón. Uno siempre quiere tener la razón. Uno se las sabe todas. Cuando yo tenía 14, 15 años, a mí me decían en mi casa, mi papá, vea, ojo con esto, ojo con aquello, y mamá, ojo con esto, ojo con aquello. No, es que... O sea, yo ya me las sabía todas. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? No, ¿qué vas a ver uno? Tranquilos jóvenes, cuando lleguen a mi edad, van a poder decir, uy, el pastor tenía razón. Sí, en la adolescencia y en la juventud, nosotros somos más sabios que los padres. Nosotros nos la sabemos más que ellos. Se nos ha olvidado que nosotros también tuvimos 15. Yo también tuve 20 años, dice por ahí. A los jóvenes se les olvida que nosotros no nacimos de 40, 50. No, nosotros también nacimos como estuvimos en la edad de Sofía. Sí. Estuvimos en la edad de Juan, de Brian. Ahí estuvimos también. Y también no la creíamos que éramos mejores que los papás. No hacíamos caso. Golpes que recibimos por eso. ¿O no, mis hermanos? ¿O no, mis hermanos? Por ser tan específicamente obedientes a los padres. ¿Cuántos varillazos nos ganamos? ¿Cuántas malas experiencias? ¿O no, mi hermana?
Yo me imagino a la hermana Elizabeth, hay historias que tendrá para contar. Bueno, la hermana Oliva, ¿cuántas cosas no nos podrá decir? Yo me imagino a la hermana Oliva en su adolescencia o en su juventud. Y los papás, ella nos decía anoche, que a ella la levantaban muy temprano de la mañana y que cuando no se levantaba, ¡taque! Palo le sobraba. Era garrote. Y se murió. Mírela, ahí la tenemos todavía, gloria a Dios. Y ella me decía anoche, y los jovencitos de hoy, no se les puede decir nada. Y es verdad, ya lo quieren demandar a uno. Por eso es que son lo que son. En nuestra adolescencia y juventud empezamos a ver los defectos de nuestros padres, sus normas, lo que nos dicen. No nos gusta, hermanos, pero no es lo mismo con nuestro Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios que tiene falencias como nosotros. Nuestro Dios es perfecto. Entonces, con mayor razón, nosotros debemos inclinarnos a imitarlo a Él. Porque no hay nada en Él que afecte nuestro carácter. Al contrario, el verlo a Él y querer imitarlo a Él hace que nosotros verdaderamente seamos libres y felices y que tengamos un buen estilo de vida. Y así podemos glorificar su nombre. Mientras más lo conozco, más deseo imitarlo. Y escuche, le voy a decir esto, entre más yo veo la escritura, entre más yo conozco al Señor, entre más veo todo lo que Él me habla, digo, ay Dios mío, me falta tanto. Señor, yo quisiera imitarte, y cuando menos pienso, que yo, uy Dios, yo no hice esto. Entre más le conoces, más debes desear imitarle. Mientras más recibimos de su amor, nosotros, los hijos amados de Dios, deberíamos esforzarnos más a imitarle. Escucha, la Biblia dice que nosotros somos el objeto mayor del amor de Dios. Nosotros. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Es posible que alguien sea hijo de Dios, que diga tener comunión con Él, y aún así sea un hombre y una mujer indiferente, carentes de bondad, de compasión, de ternura, de misericordia? ¿Es posible que sea hijo de Dios? Eso es imposible. La respuesta de la Biblia es no. Es imposible que sea hijo de Dios. No. Por eso ese es el argumento que el Señor Jesucristo usa en el Sermón del Monte, en el pasaje que citamos hace un rato de Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44, 43 en adelante. En el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bien, voy a empezar despaciecito. Aquí dice el pastor. ¿Es el pastor el que está diciendo algo? Él dice, pero yo os digo, ¿quién es yo? El Señor Jesucristo. Bien. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Usted ama a sus enemigos? Bendecid a los que os maldicen. ¿Usted hace eso? Viene esta. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Usted lo hace? Esta sí es fácil. Esta sí todo de, amén, pastor. Y orad por los que os ultrajan y persiguen. Ahí sí todo el mundo dice, amén, sí, eso sí lo hacemos. Orar es más fácil. Eso es más fácil. Orar por ellos es más fácil. ¿Estás haciendo lo otro? Señor, yo, ¿por qué tengo que amar a mis enemigos, Señor? ¿Yo por qué tengo que bendecir a los que me maldicen, Señor? ¿Y por qué debo hacerle bien a los que me aborrecen? ¿Y por qué orar a los que me ultrajan y me persiguen? Y el Señor responde, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pastor, ¿y si yo no hago eso? No me pregunte a mí, pregúntele al Señor. ¿Qué dice el Señor? No eres mi hijo. ¿Para qué debo hacer eso? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y termina, remata diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y sabe con qué termina?
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, nosotros tenemos que mirar, ¿estamos imitando a Dios verdaderamente? ¿Estamos imitando a Dios? Porque escucha, esto que está diciendo el Señor aquí es lo que nuestro Padre Celestial hace. ¿O no? Seamos sinceros, usted y yo deberíamos ser cristianos. Usted y yo deberíamos ser hijos de Dios. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros? Ardiendo en el infierno. Y el Señor en su gracia, en su amor y en su misericordia nos tiene todavía vivos y disfrutando de su presencia. Por buenos, porque no lo ganamos, porque lo buscamos, no solo por gracia. Escucha, Él nos ama con un amor especial. Escucha, Él te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Escuche, nos escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo, aunque sabía que usted y yo lo íbamos a rechazar, lo íbamos a aborrecer, no íbamos a querer nada con Él, y aún así, Él envió a su Hijo por amor a usted y a mí. Así lo hizo. Ahora, antes de que vinieras a Cristo, en todo lo que hacías, en todo lo que vivías, en la maldad que te movías, yo de manera personal lo dije esta semana, en estos días, yo era un perverso para consumir licor, para hacer cosas malas, para hacer cosas perversas, para hacer lo que no debía, horrible. Imagínese usted lo que significa jugar a la ruleta rusa. ¿Sabe qué es eso? Un revólver en la mano con una bala. Póngalo a girar, ciérrelo y taque. Y aquí estoy vivo todavía. ¿Por qué? Ah, no, porque yo era muy macho. No, por pura gracia de Dios nos cuidó, nos guardó hasta el día de hoy y nos guardará hasta el día de Jesucristo, hermanos. ¿A quiénes? A los que escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos hijos suyos. Hermanos, es una bendición, hermano. Nos guardó y nos sigue guardando. ¿Por qué? Por amor. Por amor, hermano. Y en ese momento en el que no le amábamos, nos amó y nos perdonó. Y aún perdona nuestros pecados, hermano. Ese es nuestro Dios, hermano. Y escucha, todo eso lo ha hecho gratuitamente, no nos costó una moneda, no tuvimos que hacer nada. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él entonces cada día nos corona de favores y misericordias, a pesar de que no somos lo fiel que deberíamos ser. Ese es nuestro Dios, hermano. Cuánto amor y cuánta paciencia ha tenido Dios, hermano. Por eso el apóstol Juan dice, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. ¿Se da cuenta? Nosotros somos los hijos amados de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros debemos imitar a Dios? Bueno, una de las maneras, ya vimos, es copiando su carácter. De manera específica, el apóstol Pablo nos dice que debemos imitar su amor en el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué significa esa palabra andar en amor? Significa que debemos tener un estilo de vida que manifieste constantemente el amor de Dios. Eso es lo que le está diciendo aquí. Constantemente. Es un hábito de vida constante y continuo, permanente. Esa es la manera en que Dios espera que nosotros nos comportemos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Escucha, el amor es el principio que debe regir al cristiano. Es el principio que debe gobernar nuestra vida. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. Y también dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, es la manera en que debemos vivir. Ahora, ¿así es que estamos viviendo? Vestidos de amor. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que cuando alguien te vea, no importa dónde te vea,
debes vivir en amor. Debes vivir en amor. Que cuando las personas te vean, sin importar el momento, la hora, la situación, las circunstancias, ¿qué es lo que deben ver en el Hijo de Dios? Deben ver amor. Vestidos de amor. Que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor. Si hay algo que debe caracterizar a un cristiano por encima de todo lo demás, es el amor. Por encima de todo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor. Si tuviereis amor los unos con los otros. Y hay veces que estamos en la misma iglesia y no nos podemos ver, no porque seamos ciegos. No, pastor, es que yo a mi hermana no la puedo ver. Hermana, ¿le hace falta algún problema? ¿Tiene un problema en los ojos? No, pastor, usted me entiende, pastor. Entonces no eres mi discípulo. Entonces, si no te las llevas bien con tus hermanos, no me amas. No digas que me amas si no te las llevas bien con tu hermano, con tu hermana, con los hermanos de la iglesia. Es lo que le está diciendo aquí. Pero ese amor no es solamente ese amor de sensibilería, ese amor meloso. Entonces yo tengo que ver a mi hermana, ¡ay, tan linda mi hermanita! No, él no está hablando de eso, hermano. Muchas personas en la iglesia, hay un momento en que el pastor le llama a usted, hermana Lucinda, pasa a la oficina por favor, y hay otras veces donde el pastor le dice, hermana Elizabeth, a la oficina. Es que el pastor no tiene amor. Él habla muy rígido, él es muy duro al hablar. Hay veces que por amor hay que ser duro. Eso es lo que muchos no entienden. Ahora, ¿acaso el Señor no es igual? ¿Qué dice el Señor? A esos que adoptó como hijos, ¿qué? Disciplina y azota. Y hay muchas personas que a veces uno les habla fuertecito y entonces, es que el pastor no tiene amor y salen de la oficina con lágrima en el rostro, con humo por las orejas y la nariz y no quieren volver a la iglesia. Gloria a Dios por los que vuelven. Hermanos, a veces por amor hay que hablar enérgicamente. Porque el amor no es una emoción pasajera, mis hermanos. No es un sentimiento. El amor es una determinación de buscar el bien del otro antes que el nuestro propio. Es buscar más el bien del otro y los derechos del otro que los derechos propios. Eso es amor. Pero hay veces que por amor al otro también hay que cogerlo y despierte. Porque pareciera que no entiende. Y Pablo describe la práctica de este amor en Romanos capítulo 15, versículos 2 y 3, como una búsqueda continua de hacer el bien los unos a los otros. Así dice. Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cuál es el principio dominante que debe regir continuamente la vida de un cristiano? Según este texto de Romanos, es la búsqueda de aquello que es bueno, agradable y edificante para nuestro prójimo. Para nuestro prójimo. Pastor, es que yo tengo derechos. ¿Eso es lo que está diciendo aquí? No es lo que está diciendo, es que debemos buscar lo que es bueno y agradable y edificante para nuestro prójimo. Y eso debe gobernar nuestros pensamientos si somos hijos de Dios. Eso debe gobernar las cosas que decimos, las cosas que hacemos, la manera como nos vestimos, la forma como nos comportamos, absolutamente todo. Cada vez que vamos a hablar debemos pensar, ¿esto va a ser bueno, agradable y edificante para mi prójimo? ¿Por qué debemos pensar así, pastor? Porque debemos vivir en amor. Porque debemos amarnos los unos a los otros. Escucha, mis amadas hermanas,
Cuando ustedes se paran frente a su closet a elegir la ropa que van a usar para salir y para venir al culto, debes pensar en si vas a ofender o no a tu prójimo con la ropa que vas a usar. ¿En serio, pastor? Sí. Él está diciendo esto. Porque cuando vives en amor, no te vistes para lucirte, te vistes para que tu prójimo se agrade, no se ofenda, no te vitupere. Cuando te vas a vestir debes pensar si lo que estás escogiendo es bueno, agradable y edificante para los demás. Cuando vas a comprar tu ropa es igual. Y si miras algo que vas a comprar y dice, verdaderamente esto no es ni bueno, ni agradable, ni edificante para el prójimo. Pastor, entonces, ¿qué hago? No lo compré. Sencillo. Pero eso solo lo hace el que es verdaderamente hijo de Dios. Así es. Por eso dice que debemos hacer todas las cosas con amor. El amor es el principio que debe gobernar la vida de un verdadero hijo de Dios. Absolutamente en todo debemos andar en amor, vivir en amor. Pastor, ¿por qué debemos hacer esto? Porque así lo hace nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y escucha, su amor es constante y nunca cambia. Y dice que Él no hace excepción de personas. El Señor ama por igual a todo el mundo. Ricos, pobres, negros, altos, flacos, gordos, blancos, feos, bonitos, todo. A todos igual nos ama por igual. Así nos ama. Así es. Escucha, ama a los que le aborrecen. Nosotros debemos amar a los que nos aborrecen. Lo mismo. Por eso nos dice que debemos andar en amor. Y ese amor debe ser constante, sin acepción de personas. Ay, es que yo amo a los que más cerca tengo. No, ama a los que están lejos también. A esos que te aborrecen. Ojo, ojo. No quiere decir que usted debe esforzarse y obligar a esos que lo aborrecen a que lo amen a usted. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que incluso a los que te aborrecen y son tus enemigos, los ames. No que busques que te amen. No, no, no. Nosotros debemos amarlos a ellos. Dios se encargará de lo demás. Ahora no vaya a salir de aquí buscando a un enemigo suyo para decirle yo te amo mucho. Tranquilo, no se imagina lo que le va a suceder. No, no, no. Él está trabajando en nuestro corazón. Que nosotros le amemos, sin importar lo que haga. Que le amemos. No debe haber ningún resentimiento en nosotros, hermano. Ahora, tampoco debemos, es que el Señor dijo que tengo que amar al enemigo, va a tocar. Tampoco es de esa manera. No es a la fuerza, no, es con deleite. El Hijo de Dios se deleita haciendo lo que su Padre hace, imitando a su Padre. ¿Qué significa? El Hijo de Dios se deleita amando a los que le aborrecen y amándonos unos a los otros. Con gozo debemos obedecerle al Señor. Ahora, esto es fácil de decir y rápido, ¿sí o no? ¿Cuántos segundos tarda decir anda en amor? Eso es fácil de decir. Facilito de decir. Y la verdad, le voy a ser sincero, estudiando este mensaje, el Señor me redarguyó y bastante. Y me ha hecho evaluarme si verdaderamente yo estoy viviendo a la luz de esto. Es importante, hermano. Esta es una demanda de Dios para nosotros. Para nosotros. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nada debemos hacer que no sea movido por el amor. Por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Así es, hermano. Él nos habla del amor. Usted mira 1 Corintios 13. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice en 1 Corintios 13? ¿Cómo debe ser el amor nuestro como iglesia? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Así es que nosotros debemos vivir. Andar en amor. Todo lo que hagamos debe ser hecho en amor.
¿Y eso qué significa? Bueno, Pablo nos da unas instrucciones en el texto de lo que significa andar en amor. Significa al menos dos cosas. Dos cosas. Primero, perdonar a todos los que nos ofenden, sin importar lo que nos hagan. Sin importar lo que nos hagan. El versículo 1 comienza con un pues. Dice, sed pues. O sea, ser por consiguiente, por lo tanto, imitadores de Dios. Pablo está conectando lo que ha dicho antes con lo que va a decir después. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo antes? Capítulo 4 y versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego viene, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí vio? Hay una conexión. ¿En qué debemos imitar a Dios? En amar, pero también en perdonar. También en perdonar. Escucha, el perdón a los demás es una muestra, es una evidencia total del amor de Dios. Y cuando nosotros perdonamos, entonces estamos mostrando y manifestando que vivimos en amor. Escucha, no fue cosa sencilla que Dios nos perdonara. No fue sencillo. Muchas cosas extraordinarias tuvieron que ocurrir para que Dios perdonara a esta humanidad perversa y pecadora, a usted y a mí. Muchas cosas tuvieron que suceder para que su perdón viniera, para que Él trajera perdón a los culpables. Y escuche, sin colocar en tela de juicio su justicia. Así fue. No fue fácil. Pero escuche, aunque no fue fácil, para Dios nada pudo frenarlo en su determinación de perdonarnos. Nada. Escuche, nada, porque incluso dio a su propio Hijo para podernos perdonar a nosotros. Pero es tremendo. ¿Y todo por qué? Solo porque Dios nos amó. Porque nos amó. Y escuche, y no había nada bueno en nosotros. Nada bueno en nosotros. Pero nos amó por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Ahora escucha, si vamos a ser imitadores de su amor, debemos tener la misma determinación que tuvo el Señor en perdonarnos. Y perdonar también. Ahora, no existe un instrumento para medir nuestro amor. No hay un aparato que nosotros podamos colocar y calibrar a ver qué tanto amor tienes. No, eso no existe. Pero ¿quieres saber, mi hermano, mi hermana, de qué tamaño es tu amor? ¿Quieres saber de qué tamaño es su amor? Del mismo tamaño de tu capacidad de perdonar. Hay esposos que la esposa les hizo algo hace rato. Y en la primera pelea, pero es que como usted siempre, oíste, pero es que eso pasó. Pero es que usted siempre, pero es que eso ya pasó. Hay muchos esposos y esposas que son felices trayendo el pasado al presente. ¿Sabe qué significa eso? No hay perdón en el corazón. Me hizo, ya me hizo. ¿Para qué lo traigo otra vez? Sí, ya. Se supone que amamos, pero perdonamos. Y si perdonamos, ya para qué vamos a traer lo que hizo en el pasado. Es diferente cuando lo que hice en el pasado lo sigo haciendo todavía hoy. Es distinto. ¿Ya? Pero entonces no lo ha vuelto a hacer. Listo. Y sucede cualquier situación. Claro, como usted siempre. Siempre. Pero si no ha vuelto a pasar. ¿Qué tal si el Señor nos dijera lo mismo? Que nosotros sí lo hacemos. Si quieres saber cuál es el tamaño de tu amor, mira tu capacidad de perdonar. ¿De qué tamaño es tu capacidad de perdonar? Ahora escuche, dependiendo de qué tanto perdonemos, así mismo es el tamaño del amor que tenemos. Escucha, el que no perdona no ama. Y el que no ama
dice el apóstol Juan en su primera carta, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué significa andar en amor? Significa mantener una constante disposición de perdonar al que me hiere, al que me difama, al que me traiciona, al que me persigue o al que me hace cualquier tipo de mal, por grave que sea. Si no tienes esa capacidad de perdonar, no amas. Y si no amas, no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios, no puedes ser hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, arrepiéntete porque vas camino a la condenación. Arrepiéntete y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay oportunidad para venir a Él, hermano. Como hijos, esto es lo que debemos hacer. Si verdaderamente somos hijos, es lo que debemos hacer. El pastor John MacArthur dice, él hace un comentario en relación a esto y él dice esto, escuche. Un cristiano que no perdona es una contradicción de términos. Cuando usted ve a alguien que dice ser cristiano y que obstinadamente se niega a dejar un resentimiento, hay una buena razón para poner en duda que la fe de esa persona es genuina. Eso dice John MacArthur. En otras palabras, si eres una persona que dices que eres hijo de Dios y te niegas a perdonar a alguien que te hizo algo, eso es contradictorio. No conoces a Dios, no eres cristiano. Ahora, eso no significa, escuche bien, porque usted podría estar pensando ahí, uy, Señor, perdonar, uy, Señor, perdonar, uy, Señor, perdonar a fulano, pero Señor, escuche, entienda esto. Para nosotros los cristianos perdonar no es fácil. No estamos diciendo aquí que perdonar es fácil. No, perdonar no es fácil para nadie. Usted no ha visto, yo he oído pastores que dicen, pastor, ¿y qué es perdonar? Olvidar lo malo que te hicieron. Mentira, eso no se olvida. El que le diga a usted que perdonar significa olvidar lo malo que le hicieron es un mentiroso. Porque seamos sinceros, nadie olvida lo que le hicieron. Jamás. Perdonar significa que aunque no me he olvidado lo que me hicieron, no me afecta, no me hace daño, no hay nada que me ocasione a mí algo en el corazón. Eso es perdonar. Pero que olvida, eso no se olvida. Olvídese. Olvídese que se olvida. Eso no se olvida. A ver, ¿a qué mujer se le olvida si su esposo lo engañó con otra? ¿Se olvida? No, eso es como una estaca en el corazón permanente. ¿Qué es lo que sucede cuando hay perdón? Sale la estaca. Sana la herida, pero hay una cicatriz ahí, pero ya no me hace daño. Eso es el perdón. Pero no es fácil, hermano. No es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque eso va en contra de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo. Pero significa que si eres un cristiano genuino, escucha bien, Dios te da la capacidad de que tu corazón verdaderamente perdona. Él te ha dado el entendimiento, te ha dado la sabiduría, porque ha puesto en tu corazón el Espíritu Santo de Dios para que tomes este asunto en serio y te da la capacidad para perdonar. Escucha, perdonar es una obra sobrenatural que usted y yo en nuestras fuerzas no tenemos la capacidad de hacer, pero cuando eres hijo de Dios, dice que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón y es el Espíritu Santo de gracia morando en nuestro corazón quien nos capacita para perdonar. ¡Ay, pastor! No me diga eso. Sí, y es terrible lo que le estoy diciendo. ¿Por qué, pastor? Porque si no tienes la capacidad de perdonar, tampoco tienes el Espíritu Santo. Y eso en serio. Y no conozco un hijo de Dios sin el Espíritu Santo. No existe. Porque para que seamos hijos de Dios necesitamos tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, hermano. Yo soy un hijo de Dios, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermana, no. Pero es que fulano me hizo, no. Yo no puedo perdonar, pastor, no. No eres hijo. No estás imitando a Dios y no tienes el Espíritu Santo.
Estoy en riesgo, pastor, y mucho. Y entonces, ven a Cristo ahora mismo en arrepentimiento y fe. Ruégale, suplícale, gímele, dile: Señor, por favor, dame la salvación, que tu Espíritu Santo more en mi corazón para poder amar y perdonar. Eso necesita. Hay ejemplos en la Escritura que nos muestran acerca del perdón. Yo leí una historia, de hecho algún tiempo atrás la traje como a colación a la iglesia, algo que sucedió en 1997 en algún lugar en Estados Unidos. Habían unos jóvenes orando y de repente llegó un muchacho, un joven de 14 años, sacó una pistola calibre 22 y tan, empezó a dispararle a todos. ¿Y qué estaban haciendo de malo? Nada. Estaban orando, no lo miraron, no le hicieron nada, no le dijeron nada, no lo ofendieron. Hubo varios muertos y varios heridos. Dentro de estos heridos había una joven de 15 años, a la cual una de las balas la dejó parapléjica por todo el resto de su vida. Y esa joven, estando aún en el hospital, sabiendo ya que jamás se iba a volver a levantar de esa cama, que iba a permanecer en una silla de ruedas de por vida, mandó a decirle al joven que le disparó con un amigo: dile que lo perdono. Ese es un hijo de Dios, hermano. Y los ejemplos los vemos en la Escritura. El Señor Jesucristo fue el primer ejemplo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Santiago, cuando estaba siendo apedreado, dijo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hace aquel que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que hace aquel que verdaderamente es cristiano, hermanos. Y usted y yo no estamos viviendo condiciones tan dramáticas. Debemos amarnos los unos a los otros. El que no sabe perdonar no sabe lo que es amor. Y el que no sabe lo que es amor no sabe quién es Dios y va camino a una eternidad sin Dios. Entonces necesita venir a arrepentirse. Arrepentirse delante de Dios. Nosotros a lo largo de nuestra vida tendremos que perdonar muchas cosas a muchas personas y hacerle bien a personas que nos hacen el mal, si verdaderamente somos cristianos. Necesitamos andar en amor. Eso es lo que él dice. Andar en amor implica sacrificarnos por los demás. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, por amor a nosotros? ¿Qué fue lo que él hizo? Se entregó. ¿Cómo? Como ofrenda, como sacrificio. ¿A quién? Delante de Dios. Estas dos palabras son importantes. Ofrenda nos enseña la entrega de fe voluntaria. Cristo ofrendó, ¿sabe qué cosa? Su propia vida. Su propia vida. Por eso cuando usted viene a la iglesia y ofrenda, no lo puede hacer por obligación, porque el pastor dice. Cuando usted viene a traer su ofrenda, escuche, y ya me imagino a todos pensando en el bolsillo. No solamente la ofrenda de dinero. Cuando usted viene con una ofrenda, con diversas ofrendas, una sola ofrenda. ¿Cuál es? Una ofrenda que usted trae económica, la ofrenda del tiempo y la ofrenda de entonar cantos y alabanza al Señor y ofrendarle su tiempo, sentado ahí atendiendo y escuchando la palabra de Dios. Pero muchas veces la ofrenda que traemos es mediocre. ¿Sabe por qué? Porque o doy limosnas como si Dios fuera un limosnero. 2, el tiempo no lo tengo dispuesto, es un día domingo, es en la mañana y desesperados mirando el reloj porque el pastor se pasó mucho, ya lleva mucho rato, ay, no va a terminar, ay, qué culto tan largo. No tienes una ofrenda de tiempo agradable delante del Señor. Y no tienes una ofrenda agradable al escuchar la palabra de Dios porque dice: no, la misma cantaleta, no, a toda hora lo mismo, no, pero ¿cómo el pastor me va a decir eso? No, yo no creo eso. No es una ofrenda agradable. Ahora, debes venir con una ofrenda voluntaria, no por obligación. Cristo no fue obligado a la cruz, fue por amor a usted y a mí, hermano. Y dice que Él se ofreció como una ofrenda agradable delante de Dios. Dígame, ¿quién aquí le coloca una pistola en la cabeza para que usted ofrende?
No es por obligación, hermano. Hay que ofrendar voluntariamente todo, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro deseo de agradar a Dios, ofrendarnos nosotros los unos a los otros, en buscar la edificación los unos de los otros. Porque eso hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Por usted y por mí. El Señor Jesucristo fue consumido en la cruz del Calvario cuando recibió en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios que merecíamos usted y yo. Él murió por nosotros y sufrió por nosotros. Dice la Escritura, hermanos. Él hizo todo eso por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Por eso usted y yo debemos hacer lo mismo que Él hizo. Amar como Él ama, perdonar como Él perdona. Imitar su carácter. Debemos ser una copia plena y completamente de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así dice el Señor. Eso es lo que debemos hacer. Escuchen, y con esto termino. Mis amados hermanos, escuchen esto. Qué bueno que usted y yo nos demos a la tarea, después de escuchar este mensaje, que nos demos a la tarea de pensar en las consecuencias de las cosas que usted y yo hemos escuchado hoy y que nos examinemos nuestro corazón. Que nos examinemos con toda sinceridad si verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios. Y quiero terminar con estos interrogantes. Medítelos, medítelos. ¿Estamos nosotros conscientemente, tratando de imitar el carácter de Dios, tratando de imitar el amor de Dios? ¿Usted conscientemente está tratando de imitar el amor de Dios? ¿Está tratando de imitar el carácter de Dios? Pablo nos dice que todas las cosas las debemos hacer con amor. ¿Está el amor en nosotros controlando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos? Piensa en esto, y no se deje distraer en este instante. Piensa en esto. ¿Cuántos hermanos de la iglesia se han beneficiado de tu amor esta semana? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos de la iglesia se han beneficiado de tu amor esta semana? ¿A cuántos hermanos le has mostrado tu preocupación por la situación que ellos tienen? Hay hermanos enfermos en la iglesia. ¿A cuántos has llamado a preguntarles cómo están? ¿A cuántos? ¿Por cuántos te has preocupado del saber el estado de su alma, de su vida espiritual, de su salud? ¿A cuántos les has preguntado esta semana? ¿A cuántos hermanos de la iglesia le has dado palabras de consuelo esta semana? Pastor, he estado tan ocupado. ¿A cuántos? ¿Cuántos han necesitado una amonestación y se la has dado esta semana? ¿Cuántos? Cuando las personas del mundo te ven actuar, cuando te oyen hablar, pueden ver que somos diferentes a ellos o por el contrario, pueden ver que somos iguales que ellos. ¿Cuántas de las personas del mundo pueden ver en ti la bondad y la compasión y la misericordia de Dios? ¿Cuántos? Padres y madres, eso es lo que sus hijos ven en ustedes. Lo que ustedes muestran acerca de Dios. Padres y madres y abuelos, ¿están viendo los hijos y nietos en ti el amor y la misericordia y la bondad de Dios? Son preguntas directas, hermano. Cuando vienen visitas a nuestra iglesia, ¿a cuántos te acercas para manifestarles tu interés por ellos y que tu amor se manifieste en aquellos que vienen y nos visitan?
Muchas veces llegan personas a la iglesia, son nuevas y usted está tan ocupado hablando con los que habla siempre que se olvida de que hay visitas en la iglesia. Y se van y ni siquiera te enteras de que se fueron. Todas las cosas que estás haciendo las estás haciendo por amor, en amor y con amor. Todo. ¿Estás haciendo con amor el venir a la iglesia? ¿Estás haciendo con amor el aseo cuando lo haces en la iglesia? ¿Estás haciendo con amor cuando vienes y te subes al púlpito y cantas al Señor? ¿Estás entonando con amor con los cantos al Señor desde esa silla? Yo me acuerdo, y no es malo, yo me acuerdo que con mi esposa, desde que nosotros comenzamos a servir, mucha gente se asombraba. La gente a veces no sabía que éramos esposos, porque nosotros cruzábamos la puerta de la iglesia y cada cual a lo suyo. En ningún momento en la iglesia nos veían o abrazarnos o cogernos de la... No, en ningún momento, y no estoy diciendo que sea malo. Cuando nosotros llegábamos a la iglesia, la gente no percibía que ella y yo éramos pareja, que éramos esposos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cruzábamos la puerta, hasta hoy, las puertas de este lugar, nosotros llegamos a lo que venimos a hacer. Nosotros no venimos a abrazarnos, a melosearnos. Nosotros venimos a tener relación con Dios y a servir a los hermanos en la iglesia. Tenemos mucho tiempo para estar nosotros en la casa haciendo lo que somos como esposos. A eso venimos. A eso venimos. El mundo en que vivimos está en completa oscuridad. Está haciendo luz en este mundo, hermano, mostrando el amor de Cristo y el carácter de Cristo. Iglesia, ¿estás viviendo como un hijo de Dios? Reflexiona y oremos al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dé la convicción de que somos hijos de Dios y nos comportemos como hijos de Dios. Vamos a orar por la palabra y posteriormente va a pasar nuestro hermano Albeiro que va a ministrar, él va a encargarse de ministrar la cena en esta mañana. Amén. Vamos a orar por la palabra y ya nuestro hermano dirigirá la oración por los elementos de la cena y conducirá el tiempo de que compartamos la cena del Señor. Y antes de que compartas este tiempo de la cena del Señor, medita en tu corazón, amado hermano, amada hermana, ¿estás viviendo como hijo de Dios? ¿Estás mostrando que eres un hijo de Dios? Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra. La verdad es que lo único que tenemos por decirte en esta hora es: perdónanos, oh Señor, si no hemos venido a ser efectivos en nuestra vida cristiana, si no estamos haciendo las cosas de la manera adecuada, si tú no eres la prioridad en nuestra vida, si tú no eres el centro en nuestro corazón y si no estamos imitando tu carácter, tu amor y tu perdón. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a reconocer cómo somos y cómo estamos, y ayúdanos, Dios de los cielos, a venir a ti en ese reconocimiento y en esa búsqueda insaciable de que tú hagas esa obra de transformación en nuestros corazones. Y cada uno de aquellos, Señor, que en esta hora todavía no te conoce, que verdaderamente sabe que no ha venido a ti en arrepentimiento y fe, dale la certeza, dale la seguridad de que se puede acercar a ti, de que puede vivir para ti y de que puede hacer tal conforme a tu voluntad, solamente depositando su fe y confianza plenamente en ti y solamente en ti. Ayuda, oh glorioso Dios, a todos y cada uno de aquellos que somos hijos, a vivir como hijos y a ser imitadores de Dios como hijos amados. Es lo que te pedimos en esta hora, dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.